A solo días de la fecha límite, el Senado estadounidense aprueba la propuesta para extender el techo de la deuda. ¿Cómo fue el día sin inmigrantes en Florida? Cientos de personas cerraron sus negocios y marcharon para apoyarlos y defenderlos de las leyes antiinmigrantes. El presidente Joe Biden tropieza en medio de un acto público. ¿Cuál es el reporte sobre su salud? Demandan a la compañía de cámaras de seguridad Ring. Empleados veían todo lo que sucedía en la casa de sus usuarios. Un caso de violación de privacidad. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa Abel Álvarez. Iniciamos con la aprobación del techo de la deuda en el Senado de Estados Unidos. La propuesta, acordada por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, recibió el respaldo hace solo unas horas. Fue aprobada con 63 votos a favor y 36 en contra. Ahora pasará al escritorio del presidente Biden para que lo firme antes de la fecha límite del 5 de junio. Esta medida extiende el techo de la deuda hasta el 1 de enero de 2025. De esta manera terminan meses de negociaciones que puso en peligro el pago de las deudas del país. Y este jueves se llevó a cabo el Día Sin Inmigrantes en varias ciudades del país como protesta a las leyes antiinmigrantes del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Anthony Belchi nos tiene las reacciones de esta marcha que unió a la comunidad inmigrante en la Florida. Son algunos de los indocumentados que este jueves decidieron unirse al Día Sin Inmigrantes en Florida, un paro laboral para simbolizar la fuerza de los trabajadores sin papeles y recordar que ellos también forman parte del motor económico del Estado. No ir a las escuelas, no llevar a nuestros niños, no ir a trabajar, no salir para no consumir nada y para que se vea en la economía que sí, que hace falta la comunidad. La ley antiinmigrante del gobernador Ron DeSantis, ahora aspirante presidencial, los ha puesto contra las cuerdas. La medida, que entrará en vigor el 1 de julio, dará vía libre a que, por ejemplo, un policía pueda parar a cualquiera y pedir los papeles sin ninguna razón. Aseguran que es una caza de brujas. No es justo el trato que se nos está dando, la persecución que hemos venido recibiendo durante mucho tiempo, y por eso hoy estamos uniéndonos y levantando la voz a favor de la comunidad. Durante todo el día también se llevaron a cabo varias marchas multitudinarias en Florida. El mensaje es el mismo: no tienen miedo, quieren vivir en paz y terminar con esta ley. No tenemos nada que esconder, no tenemos por qué ocultarnos, no somos delincuentes, no somos personas malas. Simple y sencillamente el delito de nosotros es trabajar. Pero si la cosa no cambia, advierten, muchos están dispuestos a agarrar las maletas y huir del Estado para acabar con esta pesadilla provocada por Ron DeSantis. Hay muchas familias que se están yendo, yo por eso vine, porque yo conozco de muchas familias que se están yendo y están dejando todo. Dicen que no pierden la esperanza, pero lo cierto es que el tiempo se agota. Queda menos de un mes para que entre en vigor la nueva ley antiinmigrante de Ron DeSantis y las posibilidades para que cambie algo son prácticamente nulas. Desde Homestead, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y esta tarde el presidente Joe Biden tuvo una caída durante un evento de la Fuerza Aérea que llamó la atención de la agenda pública. La Casa Blanca ya informó sobre su estado físico y Alfredo Miranda tiene los detalles de la salud del presidente. El presidente Joe Biden sufrió una caída mientras se aprestaba a retirarse del escenario en el que previamente había estrechado la mano de varios cadetes de la Fuerza Aérea y tras haber dado un discurso de graduación. El desafortunado incidente habría sido a causa de haber tropezado con una bolsa de arena utilizada para asegurar el teleprompter que utilizara el presidente. Poco después del incidente, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a la prensa que el presidente se encontraba totalmente bien y que subió al avión presidencial para retornar a Washington con una gran sonrisa. El expresidente Donald Trump, que se enteró del incidente al inicio de un mitin político cuando sus seguidores le avisaron de la caída, tuvo esta reacción. ¿Se acaba de caer? ¿En qué escenario? Él está en la Academia de la Fuerza Aérea. ¿De verdad se cayó? Bueno, espero que no se haya lastimado. Espero que no esté lastimado. Tiene que tener cuidado. No es la primera vez que el presidente Biden atraviesa situaciones similares. En marzo de 2021, tropezó 3 veces hasta caer al subir las escaleras del avión presidencial que lo llevaría a la ciudad de Atlanta. En junio de 2022, tras un paseo en bicicleta cerca de la playa en el estado de Delaware, donde estaba paseando el fin de semana con su esposa Jill Biden, perdió el equilibrio y se desplomó pesadamente
rápidamente. Estos incidentes pusieron en tela de juicio su estado físico y su edad ante la posibilidad, ahora cierta, de su candidatura a la reelección. El presidente dijo que su edad era irrelevante. Con respecto a la edad, ni siquiera puedo decir el número. No se registra conmigo. Una de las cosas que la gente va a descubrir es que van a ver una carrera electoral y van a juzgar si la tengo o no. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, aprovechó la oportunidad política para atacar a Joe Biden en un evento de campaña en New Hampshire. Esperamos y deseamos que Joe Biden se recupere rápidamente de cualquier lesión que haya sufrido, pero también deseamos que Estados Unidos se recupere rápidamente de las lesiones que ha sufrido debido a las políticas de Joe Biden. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y en Houston, en una corte federal, se realizó la audiencia sobre el futuro de DACA. Allí los abogados de la defensa se enfrentaron nuevamente al juez federal que anteriormente había dictaminado el programa como ilegal. Connie Flores, desde Texas, tiene el reporte completo. Tras una larga audiencia y sin solución, el juez federal Andrew Haney reitera que el programa de DACA es ilegal, a pesar de que se presentó una versión revisada y que fue sometida a comentarios públicos como parte del proceso formal de elaboración de normas. Hoy Texas pidió que el juez decide que DACA es ilegal. Nosotros presentamos por parte de los beneficiarios de DACA de que DACA es legal, que es un ejercicio del poder del gobierno federal, que Texas no puede bloquear ese poder del gobierno federal. Aunque el argumento del gobierno de Texas, entre otros 7 estados, es que los soñadores tienen un efecto negativo, abogado que representa a los beneficiarios de DACA señala que el estado no ha demostrado cifras de un efecto negativo para su economía. No ha demostrado lo que es necesario para presentar esta demanda, y eso es que no han demostrado ningún tipo de daño por parte de los beneficiarios de DACA. Según la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, hay casi 600,000 personas inscritas bajo el programa de DACA, pero según esta abogada, el gobierno debe dar tiempo a los soñadores para que se preparen para los cambios. Entonces la opción que le han pedido al juez es, si va a decidir que la regla final también viola la ley y que DACA se va a terminar, no lo haga de repente, porque todos los jóvenes están confiando, están en DACA, entonces que dé un tiempo, por lo menos 2 años. Por ahora no se prevé un fallo inmediato después de esta audiencia, pero sí se prevé que la sentencia, cualquiera que sea, vaya por tercera vez ante la Corte Suprema. Reportó desde Houston, Texas, Connie Flores, Estrella TV. Óigame, se supone que las pequeñas cámaras de vigilancia Ring se inventaron para hacer sentir a las personas más protegidas dentro y fuera de sus hogares. Sin saber, este popular sistema de seguridad digital se ha convertido en un invasor que amenaza la privacidad y seguridad de millones de familias. Dayanis López nos amplía. Dayanis. Abel, y es verdaderamente preocupante y alarmante que miles de usuarios fueron espiados por empleados de Ring y al mismo tiempo hackers obtuvieron acceso a sus datos. Esto lo comunicó la Comisión Federal de Comercio tras una demanda interpuesta en contra de la gigante Amazon, dueña del sistema Ring. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, FTC por sus siglas en inglés, al menos un empleado de la popular empresa de timbres con video vio miles de grabaciones de vigilancia pertenecientes a al menos 81 usuarias. Por ahora no se detalla si otros empleados hicieron lo mismo, pero se teme que hay más criminales y víctimas, por lo que la queja interpuesta por la FTC señala que Ring supuestamente dio a todos los empleados acceso completo a videos de vigilancia de millones de clientes antes del 2017. Por medio de este comunicado se informa que los empleados de Ring y los contratistas externos con sede en Ucrania no solo accedieron videos que describían que las cámaras estaban en recámaras, baños y hasta fuera de los hogares, también descargaban fácilmente las imágenes para verlas y compartirlas a su voluntad. Establecimos cualquier tipo de ahora sí que de servicio, ¿no? En el Internet, realmente la privacidad ya no existe. Es más, ellos tienen ahí sus términos y condiciones. En el momento que nosotros aceptamos
pues ellos ya no se hacen responsables. Ante las peligrosas acciones, el Tribunal del Distrito para el Distrito de Columbia presentó una demanda civil por el Departamento de Justicia en nombre de la FTC en contra de Amazon. Si vas a tener un servicio de cámara específicamente, esa cuenta hay que asegurarla muy bien, poner una contraseña pues un poco, pues que no sea tan fácil, ¿no? También hay que activar esas herramientas de 3, 4 puntos de ciberseguridad, por ejemplo, un texto, un código a tu smartphone. Adicionalmente, Ring es acusada de fallar en el control de 2 tipos de ataques cibernéticos de comportamientos alarmantes de hackers y de no corregir las vulnerabilidades del sistema antes de enero del 2020. Se ha escuchado de casos donde el hacker, el criminal cibernético, inclusive aparece de repente en la cámara y empieza pues a hacer cosas. Se supo de un caso donde este hacker realmente empezó a pues hacer, digamos, cosas un poco indebidas. Y tras esta demanda civil contra Amazon, Ring tendrá prohibido el acceso ilegal a videos de los consumidores y tendrá que pagar cerca de $6 millones en reembolsos a los consumidores. A ver, muy preocupante. Efectivamente, Dayanis, muchas gracias por esta información. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, se cumplen 4 años de la llegada al poder de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador. Empieza la temporada de huracanes y ya hay alerta por una depresión tropical en el Atlántico. Y vamos ahora a El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele cumple 4 años en el poder. Esto en medio de aplausos contra la guerra a las pandillas y críticas frente a supuestas violaciones a los derechos humanos. Iván Manzano nos tiene los detalles de la gestión del mandatario salvadoreño. La guerra contra las pandillas por parte del gobierno y las denuncias de abusos en voz de los organismos de derechos humanos han matizado el 4º aniversario del presidente Nayib Bukele en El Salvador. La política de seguridad es la que creo que debemos ver como que ha sido bastante exitosa y ha utilizado como un mecanismo de apoyo a esa política el régimen de excepción. Una alianza de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil reclamaron al gobierno la política de seguridad que bajo un régimen de excepción ha encarcelado al menos a 5,000 personas inocentes acusadas de estar ligadas a las pandillas. Reclamarle al señor Bukele que dé una explicación por qué tanto engaño, tanta mentira, tanta represión. Bukele asumió su mandato en el año 2019 y su gestión debió afrontar su primer reto, la pandemia del COVID-19. Hoy, su ministro de Salud, Francisco Alaví, destaca los logros alcanzados. Los indicadores más fundamentales en la pandemia se enfocaron en el número de muertes, el número de contagios, el número de ingresos hospitalarios, y El Salvador ha sido reconocido por tener un bajo índice en estas complicaciones a causa de la pandemia, y esto fue por implementar las medidas de salud pública estratégicas en el momento. En temas económicos, los analistas no señalan avances y en un año más de los 5 por cumplir, no creen que la situación cambie. Pero Bukele ha prometido reelegirse por otro periodo, algo prohibido por la Constitución. Los analistas opinan que los salvadoreños aprueban la era Bukele por los resultados en materia de seguridad. Lo de la reelección está en escena en su último año, un año de agitación preelectoral. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Mire, inició la anunciada temporada de huracanes y ya se formó la primera depresión tropical en el Golfo de México, así como está escuchando. Según el Servicio Meteorológico del país, este pequeño ciclón no causará mayores alertas o emergencias, ya que estará en alta mar y no tendrá impacto, por ejemplo, en la Florida, aunque podría llegar como tormenta tropical. Con esto se marca el inicio de una temporada que los expertos anuncian como tranquila, eso sí, sin bajar la guardia. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, mujeres policías en México salen del silencio y denuncian el abuso sexual en su trabajo. Encuentran varios rollos de dinero dentro del estómago de un hombre. Le contamos. Vamos ahora a Jalisco, en México, en donde aumenta la desesperación de los familiares de los jóvenes desaparecidos en Zapopan, luego del hallazgo de varias bolsas con restos humanos. La información que llega de las autoridades fluye a cuentagotas.
en Guadalajara, Jalisco. Elsa Marta Gutiérrez nos amplía esta información. Ante el hallazgo de restos humanos, crece la incertidumbre entre los familiares de los 7 jóvenes que laboraban en un call center y que desaparecieron entre el pasado 20 y 22 de mayo en Zapopan, Jalisco. Las familias de Mayra Karina, Arturo, Jorge Miguel, Jesús Alfredo, Carlos Benjamín y de los hermanos Ixel Abigail y Carlos David dicen que las autoridades no les dan información oportuna y detallada. Lo único que han encontrado a 12 días de las desapariciones es la constante criminalización de sus hijos. Eso no se vale, no es justo. O sea, ¿por qué señalas algo antes de encontrarlos? O sea, primero encuéntrenlos y ya después los juzgan y los investigan. Aseguraron que nunca fueron informados del operativo realizado por la Fiscalía de Jalisco en el Mirador de la Coronilla, ubicado al norte del área metropolitana, donde han encontrado hasta este momento 45 bolsas con segmentos humanos. Solo lograron saber que la autoridad recibió una denuncia anónima. Que alguien les dijo, en tal lugar tienen que ir porque hay restos de cuerpos humanos. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que este hallazgo forma parte de los operativos implementados para localizar a los 7 empleados de 2 call center. Los restos fueron descubiertos en una zona de difícil acceso y a una profundidad de 40 metros. Para recuperarlos fue necesario incluso utilizar un helicóptero. Y la comisaría de Guadalajara nos está apoyando con el aéreo porque es demasiado accidentada la zona. Desde Guadalajara, Jalisco, México, Elsa Marta Gutiérrez, Noticias Estrella TV. Y mire esto, varias mujeres policías en México deciden romper el silencio y denuncian abuso sexual por parte de algunos compañeros de trabajo. Arturo Vega, en Ciudad de México, estuvo en la protesta. Cada vez son más las mujeres policías de la Ciudad de México que denuncian ser víctimas de acoso sexual por parte de mandos. Cuando una de ellas se atrevió a denunciar al agresor, el agresor fue ascendido de puesto. El caso más reciente es el de Karina y Rubí, quienes este jueves acudieron a la Fiscalía General de Justicia, pues aseguran haber sido agredidas sexualmente por un mando de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. César Flores, esposo de una de las víctimas, afirmó que este caso no es el único. Hay muchos mandos que la verdad abusan de las compañeras. Les piden favores, las roban, las golpean. Y las compañeras por temor y por cuestión de no hacer nada, pues mejor lo dejan así. De 2019, año en que se creó la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a octubre de 2022 se han registrado 839 quejas por violencia contra mujeres policías. 314 elementos de seguridad han sido sancionados y 100 destituidos. Esta persona que abusó tanto de mi esposa como de la otra compañera y de muchas más que yo sé que hay, y también de compañeros, no debe de estar en la Secretaría. El colectivo feminista de La Mano Luchando Contigo es quien le ha dado acompañamiento jurídico al caso de Karina y Rubí. Por fin saben que no están solas, saben que se va a hacer justicia, es muy probable que haya más víctimas. La agresión sexual que denuncian Karina y Rubí sucedió en marzo pasado. Por temor a represalias, las mujeres callaron. Hoy confían en que la Fiscalía ejerza acciones y las proteja de su presunto agresor. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bueno, y ahora vamos a Colombia, en donde médicos tuvieron que someter a cirugía a un hombre que se tragó varios rollos de dinero en efectivo. El hombre, de 67 años, fue trasladado al hospital por la policía después de quejarse de fuertes dolores de estómago y estreñimiento. Este reveló a los médicos que había consumido 30 cápsulas de látex repletas de dinero, de las cuales había expulsado solo 20. Ante esto, los especialistas extrajeron los paquetes de su estómago sin consecuencias graves. Autoridades sospechan que podría ser una mula de drogas. Y en Ecuador, varios grupos de derechos humanos reclaman al gobierno claridad en investigaciones sobre personas desaparecidas en el país. Los manifestantes colocaron carteles y fotos de sus seres queridos en el suelo frente a la Casa de Gobierno con el fin de ser escuchados frente a casos de desaparición que llevan años sin resolverse. Y es que en Ecuador hay al menos 1.900 casos de personas desaparecidas que aún no han sido localizadas. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición al regresar.
Y el envío de remesas hacia México logran un nuevo récord. En abril, las remesas, principalmente desde Estados Unidos, superaron los 5.000 millones de dólares. Esto significa un aumento del 6.3% en comparación con abril del año pasado. Expertos aseguran que la apreciación del peso mexicano respecto al dólar podría ser una de las causas. Y para el cierre, si usted es fanático de Freddie Mercury, esto le interesa. Ponen en subasta valiosas colecciones del famoso cantante de Queen. Entre algunos de los artículos se encuentran una chamarra de cuero, un calendario con la firma del cantante y la icónica corona que utilizó en el concierto en el estadio de Wembley en 1986. Con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros.